Habíamos dejado la anterior charla sobre la misa en el momento de la consagración del cáliz. La verdad es que ha sido una feliz coincidencia el que se interrumpiera la charla allí, para así poder comenzar en un momento tan grandioso: la consagración del cáliz, la consagración del vino en la misa. Yo a veces, hace años, cuando consagraba, me imaginaba que alzaba el cáliz y que del costado de Cristo caían la sangre que lo llenaba. Otras veces vi un cuadro de Rafael en que hay dos ángeles a cada lado con unas anforitas pequeñas de cristal y asas de oro, y las ponen debajo de las manos para que no se pierda ni la más pequeña gota de sangre que cae de la cruz. Pues me imaginaba que venían los ángeles y derramaban el contenido en el cáliz. Esa imaginación a mí me daba mucha devoción. La sangre que fue derramada por Cristo en la cruz está en el cáliz. La misma sangre, la sangre de Cristo. Allí está la copa de la salvación, la copa de la nueva alianza. La otra copa que se usaba en el sábado era la copa de la alianza que habían hecho entre Moisés, entre el pueblo elegido y Dios, que hizo Dios con el pueblo elegido. Si hacéis esto, si cumplís mis mandamientos, estas serán las bendiciones. Y Dios cumplió su parte. Ahora hay una nueva alianza, más espiritual. ¿Cuál es esa nueva alianza? El Evangelio. En el Evangelio está expresado el pacto. Es una alianza entre Dios y nosotros. Están expresados los términos que, si los cumplimos, Él nos dará unas bendiciones. Los términos en que Dios se compromete con el nuevo pueblo. Nos ha dado un poder a los sacerdotes: los pecados que perdonareis les serán perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. El cáliz. Lo mismo que he dicho antes, un buen cáliz queda para siempre. Aunque no sea costoso, a veces es la belleza de la forma, a veces, pues yo que sé, un cáliz neogótico con inscripciones alrededor de la copa, tal. A veces no es de un metal especialmente valioso ni nada, pero inspira que allí está la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, que será derramada por vosotros y por muchos. El texto original no dice por todos. No es que fuera herético. Cristo en cierto modo muere por todos, pero en cierto modo no. Porque claro, el cáliz de salvación está aquí, pero no todos se aprovecharán de la purificación que hay en ese cáliz. Cristo muere por todos en el sentido de que quiere que todos se salven, quiere con su muerte salvar a todos, no quiere excluir a nadie. En ese sentido muere por todos. Pero no muere por todos en el sentido de que su muerte será vana, inútil para las personas que no alarguen la mano a ese cáliz de salvación y con humildad digan: Señor, límpiame, sálvame. Para algunas personas la muerte será inútil. Y en el texto bíblico, lo que dijo en la última cena, porque el texto bíblico es reflejo de lo que dijo en la última cena, Jesús podía haber elegido decir una cosa o decir otra, y en su sabiduría señaló en ese momento la tristeza de que su muerte sería vana para algunos. Solamente Dios sabe
¿Para quiénes? Después de ese momento grandioso viene una aclamación. Hay tres posibilidades. Este es el misterio de la fe. Evidentemente eso es una proclamación, hay que decirlo como tal cosa. Después continúa el canon. El canon es una gran oración, forma una unidad. No es una suma de oraciones, es una gran oración. Alabanzas a Dios, peticiones. En un momento dado, estoy hablando del canon 1 porque ya dije ayer que entre los 4 pues finalmente iba a hablar del 1, que es el más complejo, por eso lo escogí. Hay un momento dado en que se dice: mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala. ¿Os acordáis cuántas veces la misa no da por supuesto que ese sacrificio va a ser acepto? Sí, por el objeto. El objeto es santísimo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero mi sacrificio puede no ser acepto. Mi oblación puede Dios cerrar sus ojos y sus oídos a ella. Y por eso hay muchas veces que vuelvo a repetir esta gran verdad bíblica. Ojo, tu sacrificio puede no ser acepto. Por eso tienes que purificarte, tienes que ser humilde, tienes que cambiar. Si no, si tú cierras tus oídos para no escucharme, yo cerraré mis oídos para no escucharte. El objeto es santo, Dios siempre ama a su Hijo, pero el sacrificio como un todo, mi sacrificio, unido a ese objeto, eso puede no ser acepto. Y después hay un momento en el canon 1 en que el sacerdote, que ha estado hablando con las manos extendidas, las junta sobre el pecho y se inclina para decir las siguientes palabras: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia. El sacerdote ya no es que hable con humildad, hasta él mismo corporalmente hace un gesto de humildad, hasta él mismo. Allí es una inclinación no de cabeza, Y cuando dice seamos colmados de gracia y bendición, se santifica, se signa, hace la señal de la cruz. Por favor, santifícame. Todavía no he recibido el cuerpo de Cristo. Antes de recibirlo, santifícame, hazme más digno, envía una gracia hacia mí, porque en la misa podemos recibir muchas gracias, esa cosa invisible que toca mi corazón. Uno está celebrando la misa, se imagina a los ángeles derramando la sangre sobre el cáliz físicamente y uno se llena de devoción. Es la gracia que está actuando. Cuando la gracia no nos toca, aunque uno sea bueno, está frío, no le dice nada. En la noche oscura uno está frío, desolado, árido, nada viene ni a la mente ni al corazón. Pero mientras vamos recibiendo gracias, comprendemos cosas, sentimos devoción, etc. Después viene el memento de difuntos. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, y podemos decir los nombres. La costumbre es decir nombres, no apellidos. Es lo ideal. Pero bueno, si aquí en una iglesia existe la costumbre también de decir apellidos, bien, pero con el nombre de bautismo es mejor acostumbrar a la gente que les vamos a nombrar por su nombre, son hermanos. Por supuesto que se pueden decir 1, 3 nombres, jamás quedaría bien poner aquí 30 o 40 nombres, que lo he visto en alguna iglesia. En este momento uno puede hacer una pausa y orar en silencio. Yo sí que la hago. Allí ya pongo otros difuntos, me acuerdo de hermanos sacerdotes que me han precedido, sobre todo a los sacerdotes
compañeros míos que han muerto, yo les llamo muchas veces a la misa. Les pido, por favor, acompañadme. Y me los imagino alrededor del altar contemplando la liturgia. Y si me he olvidado, en este momento. El memento de difuntos siempre lo empleo. Continúa: a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo. Y en el canon 1, cuando dice: y a nosotros, pecadores siervos suyos, se da un golpe en el pecho. De nuevo, la liturgia no son solo palabras, son gestos. Son gestos. Yo soy el pecador. Siempre tendemos a escabullirnos todas estas charlas que he dado, mejores o peores, equivocado o no. Habrá uno que escucha y trata de escabullirse. Otro, sin embargo, que es bueno, trata de aplicárselo todo. Y ya es bueno. Pero él, es curioso, el bueno siempre dice, a ver, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de cierto en esto? Los otros dicen, va. No. Se cierran. Después continúa y dice en un momento dado: por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, todo por Cristo. Seguimos vivos por Cristo. Continuamos nuestro sacerdocio por Cristo. Todo se nos da a través de Él. Le pedimos todo, de forma breve, sencilla, resumida: comida, salud, todo, porque todo viene de Él. Si Él nos lo quiere dar, lo tendremos. Y si Él no nos lo quiere dar, por más seguridades que busquemos, no lo vamos a tener. ¿Está más seguro de no padecer la pobreza el multimillonario que tiene 4 millones de dólares en el banco que el que solo tiene un sueldecito pequeño? No. Cambia un momento el designio de Dios los planes de Dios, los designios no cambian. El plan de Dios da un giro y el rico es más pobre que el que era humilde. Cambia un poquito el plan y el que estaba sano como un roble muere. Y el que estaba siempre enfermo sigue vivo y se hace anciano. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, todos por Cristo. Por eso tantas veces en la liturgia se recuerda: por Cristo recibimos todo y por Cristo pedimos. Por eso la belleza de que el crucifijo esté bien a la vista del sacerdote, que no es obligatorio. El misal dice que esté sobre o cerca del altar. Pero si está a la vista, el sacerdote, yo el que tengo lo tengo justo a la altura de los ojos. Entonces todo lo pido por Cristo y a veces miro a lo alto como diciendo: Señor, por Cristo concédeme todo lo que estoy pidiendo, a través de Él, no por mis méritos, no porque yo tenga esta virtud o la otra. Él que ha muerto, Él que ha hecho tanto para que tú nos concedas, por Él te lo pido. Qué bonito es celebrar la misa con el crucifijo delante, porque entonces puedes establecer un diálogo. Estás dirigiendo la misa visualmente de un modo que encaja con lo teológico. La teología y lo material se unen y ayudan. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Cada una de estas cosas se puede meditar. Necesitamos que nos llene de vida, si no nos vamos apagando, nos vamos mustiando, vamos perdiendo la ilusión. Necesitamos que nos llene de vida. Y entonces, acabada esa oración, ya viene la doxología. La doxología
como he dicho, es alabanza. Era una cosa muy judía. Los textos antiguos lo reflejan. Las mismas cartas de San Pablo, él está hablando allí de la Trinidad, tal, y de pronto una doxología. Está hablando de un asunto eclesiástico y de pronto añade una alabanza a Dios porque Él, dueño de todas las cosas, será alabado, tal, y sigue la carta. Era como si quisieran a lo largo de su escrito que el alma se elevara a Dios de vez en cuando. Las hay más cortitas, las hay más largas. La gran doxología, bellísima, solemne, es cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo y dice: por Cristo, con Él y en Él. Hay momentos en que el mismo texto es como si nos invitara a que lo cantáramos. Otros textos no. Pero hay textos como el Kyrie, el Sanctus y la doxología, el Aleluya, que la misma naturaleza del texto nos lleva a embellecerlo. Es tan importante que lo embellecemos con música. Es un modo de hacer distinto el texto en que hablamos. Hablamos. En vez de que todo sea hablado, hablamos, cantamos. En las liturgias orientales, la misa está indisolublemente unida al canto. El sacerdote canta. Es un modo de glorificar la misma oración que estamos haciendo, de embellecerla. Incluso los sacerdotes como yo, que tenemos una voz no muy bella y encima muy débil, podemos hacer como hacía Juan Pablo II. Juan Pablo II, ya muy anciano, muy debilitado, él mismo, con voz a veces muy vacilante, pero lo cantaba: por Cristo, con Él y en Él. Es digno. Si el sacerdote va a desafinar terriblemente, que no lo cante, pero con que haya un mínimo de dignidad. Es muy bonito cantarlo. Alarga el tiempo, es decir, si uno lo canta muy lentamente, regodeándose en él, deleitándose en ofrecer a Cristo al Padre, entonces puedes meditar más tiempo. Porque, en mi opinión, ¿qué simboliza la elevación? ¿Por qué no lo recita con eso sobre el altar? Para mí eso simboliza la crucifixión. Recordad las palabras del Evangelio cuando Jesús habla de que será elevado. Eso, bien que lo dijera en arameo, que era la lengua que hablaba, bien que lo dijera en griego, esa expresión ser elevado, así a secas, seré elevado, tenía el sentido de ser elevado en la cruz. Eso aparece en el Evangelio. El momento en que las dos especies son elevadas, las dos, cuya separación simboliza la pasión de Cristo, porque dice Santo Tomás, ¿qué puede simbolizar el que el cuerpo esté por un lado y la sangre esté por otro? La muerte. Cuando a un cuerpo le sacas la sangre, está muerto. ¿Por qué Dios quiso que en la misa estuvieran separadas? Para simbolizar la pasión y muerte de Cristo. Entonces, si a eso unimos que se eleva, eso es la cruz. Hemos vivido la pasión hasta llegar a la cruz. Después vamos a vivir la resurrección en otro símbolo, la commixtio. Entonces, yo cuando lo elevo me imagino que estoy ofreciendo a Cristo en la cruz.
y me deleito. Por Cristo, sin prisas, alargo las sílabas, porque en ese momento pienso, Señor, te lo estoy ofreciendo por todos los pecados del mundo, por todas las peticiones que te he hecho, de que ese hombre consiga un trabajo, de que éste salga de la pobreza, el enfermo. ¿Y qué te ofrezco a cambio de todo? Yo no tengo nada, pero te ofrezco a Cristo, tu Hijo, que Él sufrió para esto. Actualizo el sacrificio de la cruz. Verdaderamente en la misa está la cruz de Cristo. Verdaderamente. No es solo un símbolo, estamos hablando aquí tanto de símbolos. Verdaderamente allí en el altar es como si estuviera la cruz auténtica a tamaño natural de Cristo, con Él clavado en la cruz. Porque nos trasladamos con el Espíritu a ese momento. Es un único sacrificio. Pero nosotros estamos con el altar allí en el Calvario, recogiendo esa sangre para bien de las ovejas. Ya solo con verlo y adorarlo, aunque no lo prueben, esa sangre. También es un símbolo la separación. Cristo está entero en la especie de pan, Cristo está entero en la especie de vino. Pero lo uno simboliza solo el cuerpo, lo otro simboliza solo la sangre. En España, cuando me regalan una botella de vino tinto, yo la uso para la misa, porque con el dorado del cáliz te asomas y aquello está negro como la sangre. Está negro como la sangre. Y además tiene un sabor fuerte. Lo que pasa es que en lugares cálidos, como este, hay que tener cuidado. Una botella de vino tinto se estropea mucho antes que cualquier otro vino. Por eso se ha dejado más de usar. Pero probadlo y veréis cómo uno se hace más a la idea de que ahí está la sangre de Cristo visualmente. Es rojo, rojo, rojo. Bien. Siempre esperad con las especies elevadas hasta que el pueblo haya contestado el amén. El amén se une al ofrecimiento que estáis haciendo del cuerpo de Cristo y su sangre. No digáis la palabra y enseguida abajo. Aquí sí que es una elevación grande. Estáis ofreciendo al Padre eso, por lo tanto las manos lógicamente tienen que estar bien elevadas, no simplemente un palmito sobre el altar. Y una vez que hemos acabado eso, y ojo, podéis meditar cada una de las palabras. ¿Qué significa que diga por Cristo? ¿Qué significa con Él? ¿Qué significa y en Él? Y seguid. Cuanto más meditéis eso en vuestra oración personal, después en la misa, aunque lo digáis a velocidad normal, todo va a aflorar, todo va a estar cargado de sentido, de significado, os va a tocar el corazón. Podéis llevar a la oración cada fórmula, cada plegaria, cada parte de la misa. No estamos hablando aquí de alargar. Vuelvo a repetir que la misa en el hospital me dura 25 minutos. 25. La misa en el convento, como viene ya gente que quiere solazarse, que viene a orar, de hecho están orando mucho rato antes y se quedan más de media hora después de acabar la misa, y ya no digamos las monjas, allí no, allí ya voy con una tranquilidad total. Vivir intensamente la misa no significa alargarse. Es verdad que la realidad que vivís vosotros de muchas misas podría inducir a pensar que esto no se adapta a la realidad que se vive en esta tierra, en que algunos me habéis dicho que decís hasta 7 misas diarias. Bien,
Cuando uno dice 7 misas diarias, más razón para poner el espíritu en la liturgia. Más razón para prepararse un poco, para después de la comunión pensar, llevo a Cristo en mi interior. El modo de que ese trabajo se convierta en un placer, se trata de vivir, estriba en vivir la misa siempre como algo nuevo, siempre meditando algo. Con lo cual, no solamente esto no está divorciado de la realidad pastoral, sino que esto es un buen modo de que la realidad pastoral se transfigure en espíritu. Si no, nos quedaríamos solamente en lo material, y eso sí que cansa mucho. Vivir todo esto no es una cuestión de tensión, de apretar los músculos, de estar rígido, ni de estar distante respecto a los feligreses. No. Se trata de relajadamente ir meditando cosas. No se trata de distanciarse de las ovejas que están allí alrededor del altar para beber esas aguas vivas, no. Se trata de que lo viváis y lo vivan ellos, y cuando se vive lo que yo os decía antes, uno no se enfada porque hay ruido, este niño está llorando, la otra está hablando, no. En la pasión de Cristo ocurrían esas cosas. Debemos intentar que haya orden, debemos intentar que se cree un clima de oración, pero nunca enfadarnos porque, por ejemplo, suena un celular. Cuando suena un celular, lo que hay que hacer es, el próximo día, antes de empezar la misa, decir, por favor, venga, vamos a tal cual, y que los apaguen. Pero nunca enfadarse porque le ha sonado 3 veces y no encuentra el botón de apagarlo, lo vuelve a meter en el bolso y lo vuelven a llamar y nunca hay que enfadarse. En la liturgia nunca hay que enfadarse. Pase lo que pase, aunque se hunda el mundo. Allí tenéis que estar relajados, cómodos, y tenéis que transmitir eso. Si suena el celular, nota mental. El próximo día les diré, sin reñir, por favor, venga, tenemos que esforzarnos, y si uno pone, aunque sea el WhatsApp, pues toda la iglesia oye pipi, toda la comunidad lo oye, y todos nos despistamos un poco, y además le acaban de enviar 3, y venga, como ahora no los vais a contestar, apagadlo, así ahorráis batería. Si se lo decís amablemente, eso penetra más que si decís las cosas agriamente. Y entonces entramos ya en el rito de la comunión. No voy a explicarlo ahora porque es bellísimo, bellísimo, pero para acabar sí que quiero fijarme en una cosa. Antes hablábamos de la similitud entre la tienda de la reunión o el templo de Salomón, que son prácticamente parecidos, iguales, casi, solamente en cosas accidentales no lo son, como las salas adyacentes, pero en esencia es lo mismo. Los ritos iniciales, el atrio por donde entramos, la liturgia de la palabra, el ecal o lugar santo, la liturgia eucarística cuando ya entramos en el Sancta Sanctorum, en el Debir. En el mismo Debir no es llegar y ya ponemos las manos sobre el arca. Hay un movimiento hacia el arca. El canon va avanzando. Y llega un momento, tras más preparativos y más preparativos, en que nuestras manos tocan lo verdaderamente santo que está dentro. ¿Qué eran esos 3 objetos? Y que en Cristo forman una unidad. Porque ese maná es el del sumo sacerdote, el del sacerdocio dado por Dios, simbolizado en esa vara, en ese cayado. Jesús es la nueva ley.
escritas sobre piedras, las antiguas, la nueva es la piedra angular. Las tres cosas están unificadas en una sola persona. Hasta el propiciatorio está unificado en una sola cosa, la Eucaristía. Entonces llega un momento en que nuestras manos tocan verdaderamente el nuevo maná, el nuevo Cristo. Perdón, el Cristo. Iba a decir el nuevo sacerdocio. Tocan a Cristo. Ese momento es la transustanciación. Nuestras manos han abierto el arca de la alianza. Han atravesado toda esa arquitectura de plegarias, oraciones, alabanzas, para llegar a lo que está más profundo en el arca. Distintos velos, los tapices de los ángeles, recordad el santo, santo. Y nosotros, indignos, hacemos lo que no hacía ni siquiera el sumo sacerdote de forma habitual. El contacto con lo más santo de lo más santo que hay en el universo. Aquel que nos puede matar al momento, aquel que nos puede sanar de cualquier enfermedad. Yo mismo, en grupos de oración carismáticos, me ha sanado de cosas. Alguna de ellas me lo dijeron dos especialistas en otorrinolaringología. Esto es incurable. Esto es incurable. Lo va a tener toda la vida. Pues Dios dijo, pues lo curo. Varias veces, sobre todo dos, y menores, cosas menores, algunas más. Yo, que siempre he sufrido tanto de la garganta, estaba fatal en una predicación en Brasil y les pedí, por favor, rezad por mí porque de verdad estoy muy mal con la garganta. Estábamos orando y de pronto noté un picor que tuve que empezar a toser. Ya pude hablar el resto de los días perfecto. Me podía haber curado del todo y darme una voz como un gran actor de cine y potente, pero la cruz tiene su misión. A veces Dios dice, no, hijo mío, esta enfermedad te une a lo que estás celebrando en el altar. Tú también vas a tener un poco de la pasión de mi hijo cuando vayas a celebrar. Llegamos al arca, todos vosotros en este nuevo sacerdocio tocáis el interior del arca. Por vuestra potestas abrís el arca y allí aparece el maná, que es una persona, el cuerpo de Cristo. Es como si en el Sancta Sanctorum apareciera allí el cuerpo de Cristo. O sobre una mesa apareciera la sangre de la nada y fuera verdaderamente sangre. Impresionante. No lo vemos, pero eso es lo que vivís. Cuanto más lo viváis, más grato, más santificador, más ameno, menos aburrido será vuestro trabajo. Qué maravilla poder trabajar en esto. Trabajar. Es verdad que a lo mejor un día, un domingo, trabajáis incansablemente de sol a sol. Bueno, ya descansaréis otro día. Ese día os gastáis y os desgastáis por los demás. Pero gastaos espiritualizando vuestro trabajo. No os gastéis con fastidio. No os gastéis con prisas, con impaciencias. No os gastéis quedando solo en lo externo. Cuando muráis, veréis que un sacerdote, cómo vivió su trabajo cultual, sacerdotal, y otro cómo lo vivió, pues mucho más superficialmente, no penetró. Cuando uno contempla la belleza de la liturgia, que no la ha creado ningún papa, es una tradición ininterrumpida desde el principio Jesucristo hasta el Vaticano II, os dais cuenta que cualquier cosa que inventáramos nosotros siempre es peor.
Siempre es peor. No digo que no haya buena voluntad, la hay. No digo que no existe la voluntad de decir, es que así lo entienden mejor. Tampoco el pueblo judío, gente sencilla, ganadera, ¿creéis que ellos entendían muchísimas de estas cosas? No. Pero ellos estaban ahí adorando, uniéndose. Se inscribían en esa tradición judaica y nosotros nos inscribimos en la tradición cristiana. Los protestantes que rompan con lo que quieran, que se queden solo con la palabra, que se pongan a cantar y ya está. Pero nosotros formamos un pueblo que, como el judío, mantiene una tradición desde el año 33. Nada de lo que inventemos va a ser mejor. Al revés. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender el tesoro que se nos ha confiado en nuestras manos. Pero ojo, como el sacerdote, el obispo que veíamos ayer en la película, tú solo transmites, no eres el dueño, tú lo transmites. Se te ha entregado, sé fiel. Lo que se te ha entregado, dalo. Tú no eres el dueño. No puedes decir en la liturgia, aquí mando yo. Somos discípulos que decimos, voy a estudiar, voy a meditar, voy a ver. Y entonces la obediencia a la tradición es sumergirse en ese río en continuidad. Y entonces todo nos parece bien. Los grandes pontificales de Roma y la misa pequeñita en una mesa humilde con 2 velas y 50 personas allí alrededor y las gallinas cerca. Perfecto, perfecto. Vale lo mismo. Vale lo mismo. La misa con las gallinas por allí cerca y continuamente las moscas, que la de los cardenales alrededor de un altar de mármol, inciensos, belleza. De hecho, lo que está sucediendo allí bajo ese baldaquino es lo mismo que sucede aquí en la plaza del pueblo. Cuanto más améis la liturgia, más vais a disfrutar. Habría que pagar por ejercer este trabajo, pero encima nos pagan algo. Nada más. Hemos acabado justo para empezar el rito de la comunión y en la última charla acabaremos la misa.